Entonces, yo hoy les voy a hablar sobre las recomendaciones basadas en guías de práctica clínica sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de infección de vías urinarias en pacientes pediátricos. Si les soy muy honesta, yo recuerdo hace unos años haber hablado de este tema en otro escenario y yo siempre decía que este era un tema que a mí no me gustaba para nada, porque todo el mundo habla. Opinan los infectólogos, los nefrólogos, los cirujanos pediátricos, el médico de familia, están las guías, las europeas, las americanas, de la China, la conchinchina, y finalmente cada quien hacía lo que le parecía. Uno se tiraba una hora dando una charla y al final cada quien aplicaba lo que le habían enseñado en la escuela, además de aquí que somos muy heterogéneos. Hay gente que estudió en Argentina, en México, en Colombia, entonces yo decía que me parecía un desgaste dar una charla de este tipo. Sin embargo, creo que atendiendo esa necesidad, precisamente ACONEPE tuvo la iniciativa de crear unas guías o por lo menos unas recomendaciones para que en Colombia hablemos el mismo idioma. Y creo que eso es lo más importante porque debe ajustarse a nuestras características socioeconómicas y demográficas, y por eso hoy con mucho orgullo vengo a presentarles estas recomendaciones. Básicamente el objetivo era precisamente ese, crear u orientar la práctica clínica cotidiana sobre el abordaje de las infecciones urinarias en los pacientes pediátricos. Y la idea es que para esto se crearon dos grupos, un grupo de expertos y un grupo desarrollador, en el que se incluyeron nefrólogos, cirujanos, infectólogos, radiólogos, y creamos este documento que se puede aplicar a todos los niveles de atención. Va incluido pacientes desde los 3 meses a los 18 años y se van a crear o se expresan o se dan recomendaciones sobre diferentes tópicos. Por tanto, se maneja por la modalidad de preguntas y respuestas, sobre todo basadas en la evidencia. ¿Por qué es importante este tema? Pues todos lo sabemos, infección de vías urinarias sigue siendo una enfermedad altamente prevalente después de las infecciones respiratorias. En la época del COVID, la infección urinaria tuvo la mayor ocupación en los servicios de pediatría. La incidencia radica más o menos entre el 5 y el 10% en los menores de 2 años y sabemos que existen factores predisponentes que hacen que esta enfermedad se siga presentando a lo largo de la vida de los pacientes pediátricos. Con respecto a la etiología, pues todos sabemos, E. coli sigue siendo la reina y por eso es que las guías la reportan como el germen típico y todo lo que es no coli son gérmenes atípicos donde se incluyen Klebsiella, Proteus, Enterobacter, y en pacientes con características inmunológicas específicas aparecen otros gérmenes como Cándida y Pseudomonas. Sin embargo, la E. coli sigue siendo pues el primer lugar. Entonces, la primera pregunta es ¿cuáles son los hallazgos que nos hacen sospechar infección de vías urinarias? Y están los primeros, los hallazgos clínicos. ¿Qué presenta el paciente? Y en esto la fiebre sigue siendo el síntoma cardinal, sobre todo la fiebre sin foco aparente, más de 38 y durante al menos 24 a 48 horas continuas. Los síntomas urinarios típicos, disuria, poliaquiuria, incontinencia, tenesmo. Hay otros síntomas reportados en la literatura como dolor abdominal, irritabilidad, lumbalgia, pero miren que ninguna de las guías hablan de los síntomas gastrointestinales que lo vemos muy frecuentemente, la gastroenteritis, diarrea, vómito o síntomas respiratorios. Alguna vez escuchaban una charla de que la principal complicación de los lactantes hospitalizados por bronquiolitis era la infección urinaria. Y yo decía, no entiendo qué tiene que ver una cosa con otra, pero sin embargo, en estas guías y en la evidencia que hay disponible no hay relación entre la incidencia de estos síntomas adicionales y la infección de vías urinarias. Con respecto a los paraclínicos, pues esto todos lo sabemos, el examen de orina, esterasas y nitritos, sobre todo si encontramos los dos en la tirilla, la presencia de leucocitos y bacterias. Miren que las guías tampoco hablan de hematuria, ya todos nos enseñan que la principal causa de hematuria en pediatría es la infección de vías urinarias, pero ninguna guía habla de la presencia de hematuria. En sangre, pues la realización de PCR y procalcitonina, que realmente el objetivo es para diferenciar o determinar la gravedad de la infección, pero esto no diferencia una infección urinaria alta de la baja. Y en orina, pues en algunas partes la determinación de interleuquina 6 y osmolaridad urinaria, pero eso pues no está disponible. Esto me parece muy importante y como creo que en el auditorio tenemos personas que hay, pues nefrólogos y hay otro tipo de personas involucradas en este evento, es muy frecuente encontrar esto, y es que en el sedimento urinario, que es la tirilla, que es lo que los exámenes de orina
común y corriente reportan estos leucocitos y el sedimento reporta estos leucocitos. Y muchas veces solo con estos hablamos de piuria o hablamos de que hay infección de vías urinarias. Y aquí es muy importante discriminar que los leucocitos que hacen parte de la tirilla realmente no son leucocitos, sino la estearasa leucocitaria. Y los leucocitos como tal son los que se pueden cuantificar y ver en el microscopio y que los deben reportar como número de células leucocitarias que se ven en el examen de orina. Es muy similar, por ejemplo, lo que vemos en este ejemplo. Aquí en este examen de orina, que es de 2 sitios donde trabajo, me reportan leucocitos en el sedimento, y es el que va cuantificado, y dice leucocitos en orina, y este es el que hace referencia a la estearasa leucocitaria. Es similar a lo que sucede cuando vemos eritrocitos y sangre, que realmente eritrocitos es lo que nos habla de hematuria y la sangre es hemoglobinuria. Entonces, en los primeros niveles donde solamente se hace tirilla, y no reportan esto, muchas veces estas estearasas leucocitarias se están malinterpretando y es algo que debemos tener en cuenta. Ahora, entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Si tenemos un paciente con síndrome febril, lo primero que debemos buscar es si hay reacción de respuesta inflamatoria sistémica, y de acuerdo a eso, si el paciente tiene síntomas de reacción inflamatoria sistémica, la idea es toma urocultivo inmediatamente, empieza antibióticos empíricos. Pero si el paciente no tiene síntomas de reacción inflamatoria sistémica, la recomendación es haga el uroanálisis. Si el uroanálisis sale patológico, entonces ahí sí hágale el urocultivo e inicie antibiótico empírico hasta que tenga el resultado. ¿Qué no se recomienda? Entonces no se recomienda la realización rutinaria de PCR y procalcitonina para el diagnóstico de infección de vías urinarias ni para clasificarla como ITU alta o baja. El urocultivo positivo en ausencia de síntomas es una bacteriuria asintomática y no requiere tratamiento. Esto realmente lo decimos todos los días, pero es algo que sigue ocurriendo todo el tiempo. Los urocultivos de control, el urocultivo para la cisto, el urocultivo para la urodinamia, el paciente hospitalizado porque del laboratorio lo llamaron a decirle que tenía que irse para la clínica porque le está saliendo una bacteria, y realmente ya esto es hora de que cambie. La bacteriuria asintomática no necesita estudios, no necesita tratamiento, y esto es una recomendación fuerte a favor. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de infección urinaria? Como todo en pediatría, y creo que en todo, incluso en medicina interna, historia clínica y examen físico. En la historia clínica, y en esto, ¿qué datos debemos buscar? Pues todo lo relacionado con hábitos, disfunción miccional, incontinencias, el flujo urinario débil, el chorro intermitente, alteraciones en la megavejiga, el estreñimiento, que cada vez va adquiriendo mucho más relevancia para el control de los factores de riesgo y evitar las recurrencias de infección de vías urinarias. ¿Qué vamos a buscar en el examen físico? Pues si hay hipertensión, falla de Medro, masa abdominal, antecedentes de familiares con reflujo, sobre todo si son de primer grado, o enfermedad renal crónica de causa no establecida, infecciones urinarias recurrentes y obviamente lo que principalmente descartamos, que son las malformaciones, tanto del tracto genitourinario como la columna del sistema nervioso central, es decir, que a los pacientes pediátricos que llegan por infección de vías urinarias hay que quitarles la ropa. Entonces, el diagnóstico es síntomas más urocultivo positivo, es el diagnóstico de infección urinaria. No bacteriurias asintomáticas, no colonizaciones y no uroanálisis patológico, que es el otro error, que casi siempre solamente con el examen de orina patológico y el paciente llegó con fiebrecita, entonces tiene infección urinaria, le dan antibióticos y ni siquiera le hacen urocultivo. Esto es una conducta que ya debe cambiar. Lo único que confirma infección urinaria es el urocultivo positivo. ¿Cuál es la indicación para la realización de los diferentes métodos de recolección de orina? La respuesta es depende. Si el niño ya controla esfínteres o todavía no. Si no controla esfínter, la recomendación es sonda vesical. Está descrito la punción suprapúbica, solo que esto debe hacerse guiado con vejiga llena, guiado por ecografía, personal entrenado y en paciente que no haya tenido antecedente de la parotomía. Como es algo que no está fácilmente disponible, pues el cateterismo vesical sigue siendo la primera elección. Y si el paciente ya controla esfínteres, entonces pues la recomendación es la mitad del chorro, recomendando obviamente la higiene de genitales, la retracción no forzada del prepucio y en las niñas separar los labios mayores. Si nosotros tenemos un examen de orina patológico recogido por bolsa, la recomendación es repita el examen de orina por una técnica adecuada y confirme si realmente es patológico o no antes de definir el inicio de tratamiento. Y obviamente la educación de los padres para la recolección de la muestra.
¿Cuál es la utilidad entonces de los diferentes hallazgos de los exámenes que se le hace a la orina? La validez y la interpretación va a depender del método de recolección. Obviamente lo que nosotros debemos buscar siempre es que sea un método adecuado a la edad y las condiciones del paciente. Como les decía, en la tirilla lo que vamos a evaluar es la presencia de estearasa leucocitaria y la presencia de nitritos. La presencia de estearasa hay que tenerlo en cuenta porque la estearasa leucocitaria se encuentra en la superficie de los leucocitos que aparecen en la orina, neutrófilos y eosinófilos. Por tanto, podemos tener estearasa en pacientes con uretritis, con vulvovaginitis, los exámenes de orina contaminados, tuberculosis, tumores de la vejiga y otras etiologías que no necesariamente son infección urinaria. Entonces, si tenemos un paciente cuyo sedimento no reporta leucocitos, pero reporta estearasa, lo primero que debemos garantizar es que no sea una muestra de orina contaminada. Obviamente, cuando tenemos estearasa y nitritos, ya eso sí nos da una mayor probabilidad de tener un urocultivo positivo. El segundo examen de orina es el microscópico que se le debe hacer y obviamente aquí sí vamos a mirar cuántos leucocitos hay y la presencia de bacterias. El gram de orina, que es el que nos va a detectar el tipo de bacterias frecuente en la orina, y por último el urocultivo, que él nos va a decir cuál es el germen específico y los antibióticos a los cuales es sensible. Por tanto, estos tres aumentan la probabilidad, es decir, si yo tengo una tirilla patológica, me reportan leucocitos y el gram me reporta bacterias, pues obviamente la probabilidad de tener urocultivo positivo es mucho mayor, pero esto no condiciona el diagnóstico. Siempre la idea es que tengamos urocultivo. ¿Cuál es la recomendación? Entonces, realizar examen de orina, gram y urocultivo para el diagnóstico de infección de vías urinarias. La tirilla sola no es suficiente, el gram solo tampoco. La idea es poder hacer los tres. Y cada vez utilizar más el gram de orina porque eso no en todas las instituciones está disponible. El gram de orina nos puede ayudar a orientar la selección del antibiótico empírico y este es el recuento de formadoras de colonia que se consideran significativos en el resultado del urocultivo, en la posición suprapúbica cualquier crecimiento, en el cateterismo de 10.000 a 50.000 y en el chorro y la bolsa por encima de 100.000 unidades formadoras de colonia y esta es una recomendación también fuerte a favor. Con respecto a las indicaciones, entonces, ¿cuándo debemos hacer urocultivo? Pues yo diría siempre que pueda. En el paciente que tiene clínica de infección urinaria y que además de eso tiene uroanálisis patológico, creo que no hay duda. Cuando hay diagnóstico clínico de pielonefritis, el niño con enfermedad grave, el paciente con infecciones recurrentes, cuando no mejoran después de 48 horas de tratamiento y cuando no hay correlación entre los resultados de los laboratorios y la clínica del paciente. ¿Y cuándo se considera contaminación? Todo lo que crezca en bolsa recolectora, por eso en ninguna parte está recomendado hacer bolsa. Más de un microorganismo por cualquier método, cuando haya gérmenes de la piel o cuando el conteo sea menor del recomendado, eso se considera contaminación. Bueno, cuando está indicado la realización de hemograma, PCR y procalcitonina en sospecha de infección urinaria, lo cierto es que ninguna guía pudo responder directamente esta pregunta, pero el grupo desarrollador recomienda realizar hemograma y PCR cuando se sospecha infección urinaria alta. No se recomienda de rutina en pacientes con infección urinaria baja, que son las cistitis. No permite diferenciar infección urinaria alta de baja y tampoco excluye la indicación posterior de gamografía. Es decir, que si yo tengo un paciente con clínica, con infecciones de síntomas urinarios bajos y de pronto la PCR no está tan alta, no quiere decir que como la PCR no estuvo tan alta no le voy a hacer gamografía, realmente no. ¿Cuándo hospitalizamos? En el menor de 3 meses, aunque recordemos que en esta guía esos pacientes están excluidos. Cuando hay fiebre elevada en niños de 3 a 6 meses, cuando persiste la fiebre después de 48 horas de tratamiento, cuando hay afectación del estado general o el paciente luce tóxico, intolerancia a la vía oral por obvias razones, si hay deshidratación o mala perfusión, cuando hay una elevación de reactantes de fase aguda, alteración de electrolitos de la función renal, cuidados deficientes por parte del cuidador y dificultad para el seguimiento. Esta es una recomendación también fuerte a favor. Con respecto a la indicación de los estudios imaginológicos en infección urinaria, deberíamos utilizar estas tres. La ecografía obviamente tiene todas las ventajas, nos da información anatómica sobre el tamaño de los riñones, dilataciones, información del ureter cuando es visible, la vejiga, la medición del residuo. Tiene la facilidad de que está disponible, es de bajo costo, no irradia, pero es operador dependiente.
Entonces, cada una de nuestras instituciones y en el seguimiento que hacemos de nuestros pacientes, con el tiempo vamos pudiendo discernir qué ecografías son más confiables que otras, pero esa es la ventaja de la ecografía. La cisto, la indicación de la uretrocistografía es que nos permite evaluar la uretra, los ureteres y las características de la vejiga, es para descartar reflujo, tiene el inconveniente de que hay radiación y obviamente que hay que pasar sonda vesical. Y la gammagrafía es para el diagnóstico de pielonefritis. Ese diagnóstico no se hace con TAC, no se hace con ecografía. Hay veces que vemos que pacientes con diagnóstico clínico de cicatrices por ecografía, si bien nos puede dar un aproximado, no es el estudio de elección para evaluar la presencia de cicatrices. ¿Cuándo se debe hacer ecografía? Entonces, todos los pacientes con el primer episodio de infección urinaria, ojo, si tienen la disponibilidad. Es decir, que si yo estoy en un segundo nivel y no tengo la disponibilidad de la ecografía, no necesariamente tengo que remitir al paciente para que le hagan la ecografía. ¿Cuándo sí debe hacerse prioritario? Cuando hay afectación sistémica grave, cuando el paciente no mejora después de 48 horas, básicamente cuando vamos a buscar complicaciones, que son o los abscesos o las uropatías obstructivas. Debemos hacer ecografía si el paciente tiene una infección urinaria y viene con un diagnóstico prenatal de malformación del tracto urinario. Allí también deberíamos hacer la eco. Si le detecto masa abdominal, sea alteración de la función renal o de los electrolitos, si se reporta chorro de bajo calibre pensando en la presencia de valvas o en infección urinaria por germen atípico, que son los no E. coli, y en infección urinaria recurrente. ¿Cuándo debemos hacer gammagrafía? En pacientes con infección urinaria febril, infección urinaria recurrente, infección urinaria por gérmenes típicos, atípicos, o sea, en todo el que le dé infección urinaria. Si el paciente tiene una evolución tórpida o tiene masa abdominal o tiene elevación de creatinina, si hay alteración en la ecografía o en la cisto, es decir, si el paciente tiene infección urinaria y me sale una hidronefrosis, con mucha más razón debo hacerle gammagrafía, pero ojo, no se debe hacer en el episodio agudo, debe ser al menos 6 meses después y esto no retrasa el inicio de tratamiento. Básicamente la gammagrafía nos va a hablar del pronóstico, de las secuelas y si tenemos que seguir al paciente toda la vida o no. Creo que eso es una decisión muy importante. Entonces son pacientes que hizo una infección urinaria a los 5 meses de vida y tiene 15 años con citas por nefrología, con ecografías normales, nunca reapareció, no tiene cicatrices, no tiene reflujo y 20 años después el niño sigue yendo a citas con nefrología. Entonces creo que la gammagrafía nos puede ayudar a discernir cuáles deben continuar y cuáles no. ¿Cuáles son las recomendaciones para la cisto? Esto me parece muy importante, no en todos los pacientes después de la primera infección de vías urinarias. Y es muy frecuente que el paciente después de la primera ictus de una se vaya con orden, mejor dicho, con toda la batería, cisto, gammagrafía, cistoscopia, urodinamia y todo lo que le puedan hacer. Realmente no es así. ¿Cuándo sí? Cuando el paciente tiene una infección urinaria febril y además la ecografía me sale con dilatación del tracto urinario, cuando hay reportes de engrosamiento de la pared vesical, cuando se sospecha uropatía obstructiva, cuando hay anormalidades en la gammagrafía, es decir, hipoplasia, cicatrices, ectopia, riñón en herradura, riñón único funcionante y en infección urinaria recurrente. No se recomienda la cistografía isotópica o la cistogammagrafía porque esto no nos da información anatómica, entonces la idea es que hagamos esto más que todo para el seguimiento, casi siempre los posquirúrgicos, pero de entrada la idea es que sea una uretrocistografía misional. Muy bien, entonces vamos a definir el tratamiento. Tengo a mi paciente enfermo, el uroanálisis sale patológico, el urocultivo demora 3 días. Mientras me llega el urocultivo, obviamente el inicio antibiótico, si lo considero pertinente. Y la idea es siempre tener un uso racional y ajustar a la sensibilidad local. ¿Cuándo hacemos oral o parenteral? Oral siempre que sea posible. Y parenteral en los menores de 3 meses, en infección complicada, en el séptico, en el inmunosuprimido, el que no tolera la vía oral, el que tiene alto riesgo social y el que no ha mejorado después de 48 horas que uno hace el cambio. ¿Cuál vamos a escoger? Esta es la tablita sobre las opciones orales. Para infección urinaria baja, trimmetoprim, nitrofurantoína o cefalexina. Para la infección urinaria baja con factores de riesgo para microorganismos resistentes, amoxiclamulanato, y para infección urinaria alta, cefalexina o cefuroxima. Si yo decidí que le voy a iniciar entonces tratamiento endovenoso, para infección urinaria baja, cefasolina, alta, cefasolina o cefuroxima,
y alta con factores de riesgo para microorganismos resistentes a mica o cefuroxima. Y aquí están los de segunda línea. Miren que no aparece el Astronam. Y el Astronam últimamente se está utilizando más frecuentemente, pero la idea es reservarlo solo para casos específicos. ¿Cuál es la duración? Entonces, infección urinaria baja de 3 a 5 días y la alta de 7 a 10 días. Y hay algo muy importante y es que en caso de que yo inicie tratamiento antibiótico endovenoso, la idea es que le pase a vía oral de acuerdo a la evolución clínica del paciente, que es como lo que más frecuentemente estamos haciendo. Si tenemos el urocultivo al tercer día con una sensibilidad a un antibiótico oral y el paciente va bien, pues uno le cambia y le da salida y que complete en la casa el resto de días de tratamiento. ¿Cuál es la indicación de seguimiento de un paciente con el primer episodio de infección urinaria? Se deben seguir aquellos que tengan alteración nefrourológica, daño renal permanente bilateral, que son las cicatrices, que hayan tenido función renal alterada, el que está hipertenso, proteinúrico. Esto es muy importante, las adolescentes embarazadas con cicatrices renales, que casi nunca las tenemos en cuenta ni las pensamos, infección urinaria recurrente y en pacientes con antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. ¿A qué le debo realizar entonces en el seguimiento? La recomendación es mirar estos pacientes por lo menos cada año. ¿Cuáles vemos cada 6 meses? Los que tienen cicatrices, malformación o que tienen alteración de la creatinina, es decir, daño renal permanente. Y obviamente individualizar de acuerdo a las características de nuestro paciente. ¿Qué le debo medir? Presión arterial, buscar siempre hábitos misionales de eliminación, teniendo en cuenta que además esto va cambiando, o sea, el paciente puede ir volviéndose estreñido con el tiempo y no haberlo sido al año que le dio la primera infección urinaria. Determinar bulicreatina, sobre todo para la estimación de la tasa de filtrado glomerular, uroanálisis, proteinuria y microalbuminuria, y no está recomendado ni los urocultivos de control ni hacer el monitoreo ambulatorio de forma rutinaria. ¿Cuándo remitimos al nefrólogo o al urólogo? En pacientes menores de 2 años con infección urinaria recurrente sin la posibilidad de estudios completos en atención primaria. Si hay malformaciones, ya sea de diagnóstico prenatal o que se hayan detectado durante la hospitalización, si hay alteración de la función renal, si hay infecciones recurrentes o atípicos, si hay enfermedades nefrourológicas o enfermedad renal crónica familiar, retraso del crecimiento, hipertensión, proteinuria y en ansiedad parental, de acuerdo pues a las circunstancias individuales. ¿Cómo prevenir nuevos episodios? En los pacientes que tienen, bueno, lo primero, como les decía, siempre hay que evaluar la parte de los genitales, la columna, los hábitos misionales y los hábitos de eliminación. Esto se pregunta casi que en cada cita. Es muy importante la parte del aseo genital y yo creo que en algún momento debemos invitar a un ginecólogo que nos diga cómo se debe hacer el aseo genital en las niñas, porque esto es otra discusión de nunca acabar. Se echa jabón, no se echa jabón, la cremita, el pañito con papel, agachado de pie, eso se vuelve una cosa que uno le recomienda una cosa y el ginecólogo le dice otra, pero el médico general otra. Realmente, pues aquí no me atrevo, la guía no da una recomendación específica. En el prepucio, pues siempre evaluarlo, tener en cuenta que el paciente que tiene infección urinaria recurrente, fimosis y alteración anatómica grave en menores de 12 meses, la primera recomendación es corticoide tópico. Tampoco hay un tiempo específico de cuánto tiempo, pero tampoco se recomienda la realización de rutina de circuncisión a todos los pacientes. La idea es que en conjunto con el urólogo podamos definir qué paciente sí se beneficia de la circuncisión o no. La disfunción misional, ampliamente conocido, todos estos trastornos de vaciamiento incompleto, frecuencia aumentada, hábito retentor y el estreñimiento, que es el famoso síndrome intestino-vejiga. Con respecto a la profilaxis antibiótica, pues no se recomienda en el primer episodio de infección urinaria, eso está claro. Cuando sí, en el paciente que tiene el primer episodio febril, el que además le haya tenido una alteración en la ecografía. O sea, mi paciente con hidronefrosis y primer episodio de infección urinaria hasta que le complete los estudios. En paciente con infección recurrente hasta que le complete los estudios. Es decir, que no es tampoco profilaxis eternamente profilaxis. En infección urinaria recurrente y que tenga reflujo de bajo grado, 1, 2 y 3, o el que tenga reflujo de alto grado hasta que lo opere. Es muy importante tener en cuenta que estos estudios que vamos a ampliar para buscar los factores asociados deben hacerse al menos durante los siguientes 3 meses para evitar precisamente la profilaxis prolongada.
Y una vez inicie la profilaxis, revise las indicaciones cada 6 meses para ver si ya se corrigió el factor de riesgo desencadenante y si es necesario tener que continuar la profilaxis. Discutir siempre la indicación con los padres y remitir infecto cuando sea infección urinaria por gérmenes multiresistentes y que tenga más de 6 meses de profilaxis y el paciente no haya mejorado. En caso de alta prevalencia de bacteriuria asintomática, es decir, los pacientes, por ejemplo, que se usan cateterismo, se recomienda profilaxis si va a ser llevado a alguno de estos estudios invasivos, urodinamia, la uretrocistoscopia. La idea es recomendar un día antes y terminar un día después a dosis terapeuta. La elección del agente depende del perfil de resistencia y los pacientes que tienen indicación de profilaxis debe verlo el nefrólogo, porque ese seguramente tiene algo más y es lo que debemos buscar, nefrólogo o el urólogo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, estos son los 3 antibióticos recomendados para profilaxis: trimestoprim, nitrofurantoína o cefalexina, no usar en menores de 3 meses, y esta es una recomendación fuerte a favor. Y casi justo a tiempo, quiero agradecer a todas las personas que participaron en la elaboración de este consenso. Realmente es un trabajo muy arduo, muy difícil, muy largo, y quiero realmente hacer un reconocimiento a ellos por todo el grano de arena que aportaron para hoy tener este consenso. Muchísimas gracias.